Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a esta barra. Les había mandado una aclaración y es que esta barra tiene carácter optativo. Esto en razón a que el día de mañana tenemos barra común sobre el tema de los sustitutos punitivos y los subrogados penales. Sin embargo, pues yo había quedado ya con algunos defensores y algunas defensoras de analizar este tema de las estipulaciones probatorias y me pareció pues importante hacerlo sin perjuicio pues de nuestra otra barra o de nuestra otra sesión que tendríamos el día de mañana. Entonces, un gusto contar con ustedes en el día de hoy. Espero que este tema sea de utilidad, sobre todo pues que en nuestra cotidianidad nos genera algunas dificultades. Entonces, me parece importante que tengamos la oportunidad de alguna manera realizar una verificación sobre este importante tema de las estipulaciones probatorias. Lo primero que uno tiene que plantearse cuando habla de las estipulaciones probatorias es cuál puede ser el objetivo del proceso. Dependiendo del objetivo que uno encuentra en el proceso, pues va a encontrar una razón de explicación de las estipulaciones probatorias. Si nosotros miramos el contenido del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, nos vamos a encontrar que la norma establece que el juez, tanto de control de garantías como de conocimiento, tiene la obligación de buscar de manera imperativa la verdad, del hallazgo de la verdad. De ahí entonces que nuestro proceso no tiende única y exclusivamente a la solución del conflicto. De alguna manera hemos considerado o nos han hecho considerar que la dinámica adversarial a un sistema de naturaleza adversarial o acusatoria propende única y exclusivamente por la solución del conflicto y no necesariamente por el hallazgo de una verdad. Inclusive lo que veíamos en la sesión pasada con el maestro Jordi Ferrer Beltrán en nuestra barra común, pues nos hacía pensar en ese aspecto donde hablábamos comúnmente del convencimiento del juez. Prueba más allá de toda duda que lleve al conocimiento, al convencimiento judicial, íntima convicción, convicción racional, entre otros conceptos que nos han llevado a este aspecto. La decisión justa, entendiendo la decisión justa única y exclusivamente aquella donde se pueden correlacionar de manera efectiva los hechos y aplicar la norma de manera correcta. Una decisión en la que no exista una relación con los hechos que finalmente fueron los que acaecieron, pues finalmente no podrá ser considerada como una decisión justa. De ahí entonces que, independientemente de nuestra visión del proceso, pues yo creo que realmente la visión institucional del proceso jurisdiccional tiene que inclinarse para el hallazgo de la verdad. Si dentro del proceso jurisdiccional nosotros renunciamos al hallazgo de la verdad, pues de ahí entonces que estaríamos diciendo que realmente nuestra intención en el proceso sería única y exclusivamente la solución del conflicto. Ahora, no quiere decir que cualquier verdad sea la que se halla dentro del proceso. La verdad es contextualizada, la verdad tiene unos límites y esas son las reglas de admisibilidad de la prueba, las reglas de aporte probatorio, el concepto muy en tela de juicio de las cargas de la prueba, pero en todo caso, ese hallazgo de la verdad se condiciona a las que efectivamente sean aportadas dentro del proceso. Entonces, mi punto de partida con estas reflexiones que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que el objetivo institucional del proceso tiene que estar encaminado al hallazgo de la verdad y a la decisión justa. Esto no quiere decir que nos perjudique de alguna manera esta visión del hallazgo de la verdad, no. Simplemente el juez y el proceso jurisdiccional se inclinan a la aproximación más cercana a ese concepto de la verdad y en la medida en que exista una aproximación a ese concepto de la verdad, pues los hechos podrán ser interpretados en debida forma y la norma podrá ser aplicada de manera correcta. Otro tema será el de los estándares de prueba. Si el conocimiento que se ha aportado al proceso supera el umbral de la duda razonable o si no lo supera, pues ya será un problema precisamente de valoraciones de lo que se ha denominado como cargas objetivas de la prueba. ¿Qué consecuencia existe al no haber probado los hechos que han sido objeto de discusión? Esto también me parece importante plantearlo, ya esto es una visión psicologista, quizás un poco psicologista o realista del proceso, y aquí quiero lanzar una afirmación y es que nuestra realidad no es un constructivismo social, nosotros no vivimos en una matrix, nosotros no creamos de manera aleatoria nuestra sociedad, y esto implica entonces entender que para nuestro derecho penal la realidad existe y existe de manera objetiva, no es una construcción del ser humano. Los hechos van a existir con independencia de que nosotros los aceptemos o no los aceptemos, los neguemos o no los neguemos, nos gusten o no nos gusten, pero lo que podemos establecer es que un hecho objetivamente existió. Lo que podemos decir que puede ser subjetivo en alguna medida
es lo que nosotros interpretamos de esos hechos, porque la interpretación de esos hechos pues puede tener diferentes matices en nuestra realidad. De ahí entonces que bajo esta idea uno podría decir que los hechos no se construyen, los hechos existen. Otra cosa es la visión que construimos acerca de los hechos, que ya sí parte de un subjetivismo. Este autor, que es González Layer, en su texto o en un paper que se denomina Los hechos bajo sospecha, hace una afirmación que me parece interesante y que la complemento pues con una premisa adicional. Entonces él nos dice, los hechos son ontológicamente objetivos, existen con independencia de lo que nosotros queramos aprender o no de ellos. Esto es lo que acabo de decir. Nuestra realidad es nuestra realidad es objetiva, nuestra realidad no es un constructivismo. Ahora, ¿qué pasa con los hechos? El hecho objetivo es percibido y la percepción implica también algo de epistemología jurídica o epistemología mejor, no le pongamos el matiz de jurídica. Los hechos percibidos pues también tienen un matiz subjetivo. No es lo mismo la interpretación o la percepción que yo haga de un hecho siendo una persona que nunca ha sido objeto de un atraco a otra persona que diariamente se ha enfrentado a este tipo de fenómenos. La experiencia le enseña a percibir otro tipo de situaciones. No es lo mismo la persona que camina por primera vez por un tramo de un bosque que es primera vez que camina que el campesino que todos los días lo recorre. Entonces ahí tenemos algo de aprehensión, de aprendizaje. Ahora, los hechos son objetivos ontológicamente, son subjetivamente percibidos y son subjetivamente interpretados. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en el cerebro humano o todo lo que pasa por la mente humana es percibido, es aprendido, es deconstruido, es interpretado, pero es intersubjetivamente interpretado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestro conjunto de valores, creencias, y de nuestras realidades, pues nosotros aprendemos los hechos de manera diferente. Entonces el hecho es objetivamente existente, ontológicamente objetivo, epistemológicamente percibido de manera subjetiva, interpretado subjetivamente y intersubjetivamente interpretado. Y todo esto, ¿de dónde tiene importancia, de dónde podría tener relevancia en todo lo que nosotros hacemos diariamente? Alguien podría decir, Andrés, hoy amaneció muy filosófico. No, esto sucede, por ejemplo, con un fenómeno del examen separado de los testigos. Entonces, ¿por qué un testigo que en su entrevista en ningún momento manifestó haber observado a la persona que disparó, sino que simplemente lo escuchó y en el juicio nos dice, ah, sí, yo alcancé a ver una persona que corría en el sentido sur-norte y que tenía una camisa blanca? Venga, ¿y esto por qué sucedió? Ah, porque esta persona, a pesar de que no percibió directamente los hechos, pues ha tenido contacto con otras personas que le contaron un relato y ha construido una realidad. Y puede que esta persona nos esté diciendo, no, quizás en ese momento no me lo preguntaron, pero yo sí lo vi. Y de hecho podría, en medio de su relato, ser absolutamente sincero en que efectivamente vio a esta persona. Podría inclusive hacer el ejercicio mental este ser humano y decir, pero es que yo recuerdo haber visto a la persona que corría en sentido sur-norte y que tenía una camisa blanca, yo lo recuerdo, de hecho lo tengo grabado en mi mente. Pero lo que sucede es que esta persona posiblemente tiene un recuerdo colectivo, lo que ha sido una interpretación intersubjetiva del hecho. Y si usted le preguntara por la sinceridad, esta persona podría estar siendo absolutamente sincera, aunque se trataría de una mentira. Esto es lo que se denomina la mentira inconsciente. Y eso es importante en psicología del testimonio y en otro tipo de disciplinas que, por ejemplo, también aborda el profesor Víctor Sepúlveda, igual no estoy en este texto que nos ha recomendado también el maestro Jordi Ferrer Beltrán, que es el de la prueba testífica. Pero me centro en lo que a nosotros nos interesa el día de hoy. El conjunto de hechos sobre el proceso pues nos podría llevar a decir que existe una realidad objetiva, una interpretación epistémicamente subjetiva y una interpretación subjetiva de acuerdo al conjunto de valores. Esto va a ser lo complejo de las situaciones. Una persona puede percibir un fenómeno A y darle una interpretación A1 y otra persona puede percibir el fenómeno A y darle una interpretación A2. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un conjunto de valores que nos diferencian. Y esto es importante a la hora de valorar la prueba. Ahora, centrándonos en lo que nos interesa, porque lo que nos interesa el tema de hoy son las estipulaciones probatorias, pues lo que quiero llevar o la introducción de este punto nos lleva a decir algo importante o algo que se plantea de manera interesante. ¿Pueden las partes construir acuerdos
sobre aspectos que no tengan ningún tipo de base probatoria. Este sería el problema jurídico que quisiera abordar el día de hoy. Las partes pueden construir a través de estipulaciones probatorias realidades procesales que no tengan ningún soporte probatorio, o en otras palabras, las estipulaciones probatorias no podrían llegar a entender que existe algún control frente a ellas. Esto pues serán los temas que abordaré el día de hoy con ustedes. Esta será una barra corta, no solo por la naturaleza optativa de la misma, sino porque realmente mi intervención será hoy mucho más corta de lo habitual, esperando que de pronto tengamos un espacio de reflexión. Pero el principal problema jurídico que quiero plantear con ustedes es si precisamente las estipulaciones probatorias pueden carecer de esa base fáctica que le permita a las partes de alguna manera generar una construcción de la realidad. Entonces empecemos por lo más sencillo en el contenido del artículo 356, numeral cuarto, parágrafo, y en el contenido del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, acompañado de alguna jurisprudencia que ustedes pueden ver en este momento en pantalla, nos dice que las estipulaciones probatorias son acuerdos realizados entre la Fiscalía y la Defensa sobre hechos o circunstancias sobre los cuales no versa controversia sustantiva. De allí que se trate de actos bilaterales que se concentran en el tema de prueba, limitando por los hechos jurídicamente relevantes, los hechos indicadores de aquellos o la autenticidad de la evidencia. Entonces, de esta noción, son acuerdos bilaterales, es decir, no se le pueden imponer a ninguno de los sujetos procesales. Esos acuerdos bilaterales se dan entre la Fiscalía y la Defensa. Inmediatamente nos lleva entonces a pensar, bueno, ¿y qué pasa con el Ministerio Público y con las víctimas? Las víctimas podrán tener la posibilidad o la iniciativa para proponer estipulaciones probatorias. Yo diría que sí, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, y en igual sentido el Ministerio Público podría proponer a las partes algún tipo de estipulación probatoria en la medida que haya existido un desarrollo adecuado de la audiencia preparatoria. Pero las estipulaciones probatorias le corresponden de manera exclusiva a la Fiscalía y la Defensa. Esas estipulaciones versan sobre hechos o circunstancias. Ya me voy a detener sobre cada uno de estos aspectos, pero tiene una característica. Sobre estos hechos y circunstancias no versa la controversia sustantiva. Del estudio que he realizado a nivel local y a nivel internacional, no he encontrado ninguna afirmación que nos diga qué es la controversia sustantiva, y por eso me he permitido crear una noción de lo que es la controversia sustantiva. Las estipulaciones probatorias se limitan al tema de prueba. Digamos lo que hay una gran diferencia académica entre lo que es tema de prueba y objeto de prueba. Objeto de prueba se puede probar, tema de prueba se debe probar, o algunos los diferencian y dicen tema de prueba se puede probar, objeto de prueba se debe probar. ¿Qué significa que las estipulaciones probatorias se limiten al tema de prueba? Pues que finalmente en las estipulaciones probatorias tenemos que realizar un juicio de pertinencia. ¿Qué significa lo anterior? Que es inane, que es inocuo, que no tiene razón de ser, que no tendría ningún sentido realizar estipulaciones probatorias sobre hechos sobre los cuales no exista ningún tipo de controversia, que no resulten pertinentes. De ahí entonces que tengo la tesis de que las estipulaciones probatorias tienen que resultar pertinentes. ¿Y qué es la pertinencia en nuestro sistema procesal? Que un hecho tenga relación directa o indirecta con el objeto de prueba. El objeto de prueba está cimentado en los hechos jurídicamente relevantes. Los hechos jurídicamente relevantes vienen dados desde la imputación y desde la acusación. Es decir, es inane, inocuo, absurdo realizar cualquier tipo de estipulación que no tenga que ver con los hechos jurídicamente relevantes del proceso o con su refutación, porque la defensa también puede proponer estipulaciones probatorias que de alguna manera refuten el hecho jurídicamente relevante. Lo que sucederá es que el concepto de estipulación se encuentra limitado a los aspectos sobre los cuales no verse la controversia sustantiva. De ahí que, como iremos viendo, no pueden significar la refutación de la tesis de la acusación. Esos hechos jurídicamente relevantes a través de las estipulaciones pueden referirse a esos hechos jurídicamente relevantes, a la autenticidad de la evidencia o algún aspecto útil en el desarrollo de la investigación. Ahora, ¿qué implica este concepto de la controversia sustantiva? La controversia sustantiva, insisto, en que no es un concepto elaborado por la ley, pero considero que cuando nos referimos a la controversia sustantiva es aquel hecho o circunstancia
que si bien es objeto de prueba, es decir, hace parte de los enunciados fácticos propios del caso que se estudia, no implican el eje central de la discusión, pero en todo caso deben resultar pertinentes frente a la configuración de la teoría del caso de las partes, pues carecería de objeto llegar a acuerdos sobre hechos intrascendentes o inútiles al debate. Entonces, ¿qué implica ese concepto de controversia sustantiva? La controversia sustantiva es el eje central de la discusión. Las estipulaciones probatorias pueden versar sobre todos aquellos hechos jurídicamente relevantes que no impliquen renuncia a la controversia de fondo, que pueden surgir de los hechos indicadores, la autenticidad de la evidencia, el abono, la construcción de un hecho jurídicamente relevante, la base fáctica de un hecho jurídicamente relevante, etc. Lo veremos más adelante a través de una serie de ejemplos que voy a plantear. Entonces, la limitación primigenia de las estipulaciones probatorias es que no pueden implicar una renuncia a la controversia central del proceso. Ahora, ¿qué significa o qué relación puede existir entre la controversia sustantiva y la teoría del caso? Yo quiero que pensemos en un ejemplo y que ustedes pues se den a la tarea de analizarlo conmigo en el desarrollo de esta barra. Entonces pensemos en una estipulación probatoria donde la Fiscalía y la Defensa llegan a los siguientes acuerdos. Su señoría, entre la Fiscalía y la Defensa hemos decidido por dar como un hecho cierto y probado sobre el cual no existe controversia sustantiva que el procesado fue capturado con el porte de un arma de fuego tipo revólver. Entonces uno diría, bueno, porte de arma de fuego tipo revólver. Entonces el juez diría, venga, pero señores fiscal y defensor, ¿cómo así que están dando por cierto que el procesado tenía permiso para porte o tenencia de arma de fuego? Que portaba un arma de fuego. Sí, su señoría, lo que pasa es que como está claro, a él no se le imputó el delito de porte ilegal de arma de fuego porque tenía salvoconducto. Ah, bueno, no hay ningún problema. Que igualmente, su señoría, como segunda estipulación, esa arma de fuego tenía capacidad para 6 cartuchos, de los cuales 2 fueron percutidos. Bueno, listo, no hay ningún inconveniente. 2 de esos cartuchos fueron percutidos, no se sabe si recientemente o no. Su señoría, que al cuerpo sin vida del occiso le fueron encontrados 2 proyectiles de arma de fuego. Bueno, se le encontraron 2 proyectiles de arma de fuego. Y que igualmente al realizar el cotejo de uniprocedencia entre los proyectiles que fueron encontrados en el cuerpo sin vida del occiso y los cartuchos que estaban en el arma de fuego incautada al procesado, existe uniprocedencia. No, yo no les puedo aceptar eso, señores fiscal y señor defensor. No, espérese, señor juez. Es más, que al procesado le fueron hallados residuos de plomo, bario o antimonio realizada la prueba pericial que corrobora esos residuos. Oh, señor fiscal y señor defensor, yo veo eso como muy enredado ya. Y por último, su señoría, que la fiscalía y la defensa dan como un hecho cierto y probado que la persona que impactó en 2 oportunidades con el arma de fuego al occiso fue el procesado Pedro Pérez Peláez. Eso es las estipulaciones. Entonces el juez inmediatamente diría, no, yo no puedo aceptarles estas estipulaciones porque hay renuncia a la controversia sustantiva. El procesado está aceptando que el arma de fuego le fue incautada, que él fue el que la disparó, que le encontraron residuos de plomo, bario y de antimonio, que efectivamente existe una improcedencia entre los cartuchos que se encontraban en el arma de fuego que a él le fueron incautados y los proyectiles que se le encontraron al cuerpo sin vida. Ahí estamos hablando entonces de una renuncia a la controversia sustantiva. Entonces el abogado levanta la mano y le dice, su señoría, pero venga, es que hay algo importante. Para la defensa no hay discusión en de que mi representado fue quien mató a el que se reputa como víctima. Lo que pasa es que lo hizo en legítima defensa. ¿Y qué significa todo lo que, qué significa que la teoría del caso de la defensa es que exista legítima defensa? Que tiene que dar por hecho cierto que efectivamente fue la persona que repelió la agresión y que ocasionó el resultado lesivo. Lo que pasa es que su tesis central, su controversia sustantiva, será que existió una agresión actual o inminente por parte de un tercero y que su reacción fue proporcional. De ahí entonces que el concepto de teoría del caso va ligado íntimamente a lo que es el concepto de controversia sustantiva. ¿Por qué? Porque la controversia sustantiva existirá sí y solo sí si estamos en presencia de un hecho que se quiere debatir.
es posible que aunque ese hecho en principio le corresponda al juez considerar que es muy delicado en su estipulación, pues realmente obedezca a una ausencia de debate. Yo no lo quiero debatir. Y tomo esta imagen, que son las conexiones neuronales que existen en nuestro cerebro, para llegar a esa conclusión. El concepto de la teoría del caso son todas estas conexiones neuronales. Y recordemos, a título pues de dicho de paso, que una cosa es la presentación del caso. Esta es la presentación del caso, lo que nosotros le decimos al juez en el alegato de apertura. Pero la teoría del caso es un concepto mucho más profundo que involucra toda nuestra visión sobre los hechos, sobre la norma, sobre la antijuridicidad, sobre la culpabilidad, sobre la prueba, sobre la tesis probatoria, entre otros aspectos que se pueden detallar a lo largo de nuestra teoría del caso. De ahí entonces que esa reflexión es importante dejarla por sentado. El concepto de controversia sustantiva está íntimamente ligado a la teoría del caso. Ahora, las estipulaciones probatorias versan sobre hechos o circunstancias, no sobre medios de prueba. ¿Esto qué significa? Que lo que damos por estipulado son hechos o circunstancias, no medios de prueba. En la práctica vemos con mucha frecuencia que se dice, damos por estipulado el contenido de la declaración. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando por cierto? ¿Que la declaración existió o que esa fue la declaración de la persona o que lo dicho por esa persona es verdad? Entre otras cosas, es bastante complejo decir que lo que dijo esta persona es verdad. Yo podría decir mejor que damos por un hecho cierto y probado que la entrevista realizada fue tomada efectivamente por esta persona, que no se discute la autenticidad y que si esta persona llegase a declarar en la audiencia de juicio oral, estas serían sus manifestaciones. O que derivó un hecho cierto de esa manifestación, pero no puedo estipular en principio evidencia. ¿Por qué? Porque realmente esto implicaría entonces darle un alcance diferente a las estipulaciones probatorias en nuestro país, que como veremos, por ejemplo, en el Perú va a tener una diferencia importante. Existen eventos donde es posible estipular determinados medios de prueba. Por ejemplo, yo quiero discutir la existencia de una providencia que se tilda de prevaricadora. Entonces, los requisitos del delito de prevaricato por acción es que se haya emitido una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a derecho, abiertamente contrario a derecho. Entonces, si yo estoy defendiendo a un juez, ese juez fue el que emitió la providencia, no hay discusión de que él era juez, que estaba en su despacho y que emitió la providencia, pues yo puedo dar por un hecho cierto que efectivamente esa providencia existió y que mi representado la firmó. El objeto de debate sería si efectivamente el elemento normativo valorativo de lo contrario de derecho, lo manifiestamente contrario de derecho, existió. No me voy a poner a referir las decisiones jurisprudenciales que avalan estos planteamientos. Ustedes las están viendo en pantalla y pues las pueden consultar en cualquier momento. A través de las estipulaciones probatorias, las partes renuncian a postular y practicar pruebas al interior del proceso. Aquí voy a hacer un dicho de paso también importante. Con mucha frecuencia, yo llego a audiencias preparatorias y los jueces nos dicen, venga, hagamos una cosa, a mí me parece que deberíamos invertir el orden de la audiencia. Si la defensa va a descubrir lo mismo que va a enunciar, pues no es necesario que lo haga dos veces. ¿Y por qué mejor no me hablan de las estipulaciones probatorias antes de las solicitudes probatorias? Y ahorramos tiempo. Esto no conlleva a ninguna irregularidad. El proceso, además de ser una estructura, es una garantía. La estructura es más o menos maleable, la garantía es inmodificable, pero no comporta ningún tipo de irregularidad trascendental. Pero lo que uno sí puede advertir es que no analizan los jueces el diseño de la audiencia preparatoria. Entonces, el diseño de la audiencia preparatoria está en el 356, numeral primero, que la defensa se pronuncie sobre el descubrimiento probatorio. Entonces, si la defensa dice, a mí no me descubrió el juez, el fiscal, en la audiencia de acusación o no me cumplió con el descubrimiento, el juez podrá tomar dos decisiones. O se pronuncia sobre el rechazo u ordena el complemento. Se pronuncia sobre el rechazo, estableciendo entonces la sanción o no sanción frente a la falta del deber de descubrir, u ordena el complemento del descubrimiento si lo que se trata pues es de una situación que debe ser entendida bajo una orden. En segundo lugar, le dice la defensa, descubra sus elementos de prueba. Entonces la defensa tendrá la oportunidad de descubrir sus elementos de prueba. En tercer lugar, le dicen las partes, enuncien la totalidad de los medios de prueba que pretenden hacer valer. Esto es una culminación del proceso de descubrimiento probatorio y a su vez implica
una depuración del objeto de prueba a través de las estipulaciones probatorias. ¿Cómo así? A través de la enunciación de los medios de prueba, las partes culminan ese proceso de descubrimiento y lo que hacen es decirle al juez, ahora sí podemos centrarnos en aspectos sobre los cuales no existe la controversia. Después de la enunciación viene la posibilidad de realizar estipulaciones probatorias. Y una vez realizadas las estipulaciones probatorias, pues vamos a la posibilidad de solicitar pruebas de acuerdo al 357. ¿Y qué va a suceder sobre aquellos aspectos que las partes hayan estipulado? Pues no podrán postular ni practicar pruebas al interior del proceso. ¿Por qué? Porque las estipulaciones probatorias condicionan las solicitudes probatorias. Si las partes dieron por cierto un hecho y lo estipularon, no podrán solicitar ni practicar pruebas sobre ese aspecto. De ahí entonces que la tesis que en algún momento Eugenio Fernández Carlier sostuvo en un salvamento de voto, en donde consideraba que las estipulaciones probatorias podrían ser retractables de manera unilateral, o bilateral, perdón, bilateral fue que dijo, me parece que si bien no tiene ningún tipo de inconveniente en punto a la estructura, sí alteraría el debate probatorio. ¿Por qué? Porque si las partes renunciamos al derecho a solicitar pruebas sobre un aspecto en virtud de la estipulación, pues el juez tendría que habilitar en la audiencia de juzgamiento un nuevo escenario para solicitar pruebas que se encuentran absolutamente por fuera del debate ordinario en razón a la renuncia de la práctica de la estipulación probatoria. Esto pues como igualmente un dicho de paso. Entonces las partes, al momento de realizar estipulaciones probatorias, renuncian a solicitar y practicar pruebas. Esto no significa que el único escenario para realizar las estipulaciones probatorias sea la audiencia preparatoria. Como veremos también, es posible realizar solicitudes de estipulaciones probatorias al interior de la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque el objeto de prueba le corresponde a las partes. Las partes son las que tienen la posibilidad de realizar esas solicitudes de estipulación en cualquier momento. En razón a que las estipulaciones probatorias condicionan el decreto de pruebas y depuran el objeto de prueba, no resulta posible retractarse de su contenido. Las estipulaciones probatorias no son retractables. Ahora, como todo lo que implican los acuerdos bilaterales en materia del proceso penal, esto resulta válido entenderlo en el contexto del proceso jurisdiccional. ¿Cuándo nace a la vida una estipulación probatoria? Cuando el juez la aprueba. El concepto, por ejemplo, de preacuerdo. ¿Qué es un preacuerdo? El concepto de preacuerdo es de las cosas más extrañas que yo he conocido en el derecho. ¿Qué es un preacuerdo? Es como una prepromesa de compraventa. La promesa de compraventa es la obligación de que las partes concurran a determinada notaría para firmar un documento de promesa, perdón, la promesa de compraventa es la obligación que tienen las partes de concurrir a determinada notaría a firmar la venta de un bien inmueble, pero no los compromete absolutamente a nada diferente. Entonces, ¿qué vendría siendo una prepromesa de compraventa? Una relación de compromiso de ir a una notaría, eso no tiene razón de ser. ¿Qué es un preacuerdo? Es una conversación que ha existido entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar la responsabilidad. ¿Qué pasa si cuando llegamos a la audiencia de conocimiento le decimos al juez, no, ya la defensa no quiere realizar el acuerdo o el fiscal ya no quiere realizar el acuerdo? Pues dirá, no nació la vida jurídica. La estipulación probatoria, ¿cuándo nace la vida jurídica? Cuando se le da a conocer al juez, pero más aún, cuando se aprueba la misma. Una vez aprobada la estipulación probatoria, nace la vida jurídica, condiciona el debate probatorio, ordena al juez la imposibilidad de realizar práctica de pruebas sobre el hecho estipulado y condiciona el debate probatorio, razón por la cual a partir de aquel momento en donde el juez avala la estipulación probatoria, no resultará posible su retractación de la misma. Las estipulaciones probatorias han sido entendidas como un mecanismo para la depuración probatoria. Esto me parece interesante realizarlo y analizarlo en lo que se ha denominado en la doctrina los hechos pacíficos. Yo sé que muchos de los defensores y las defensoras han tenido la oportunidad de litigar inclusive en otras áreas del derecho y es como si nosotros nos encontrásemos o llegásemos a una audiencia de naturaleza administrativa. Entonces, en la audiencia administrativa, el juez nos convoca a la audiencia de saneamiento del proceso, la audiencia inicial, y nos dice, aquí está la demanda, aquí está la contestación y no hay discusión sobre estos hechos.
en los hechos 1, 2 y 3, las partes han manifestado que resultan ciertos y no existe discusión sobre las mismas. Entonces, depuramos esos hechos de la discusión. Nos vamos a concentrar, o el objeto del litigio es establecer la relación de existencia y prueba de los hechos 5, 6 y 7, porque en los demás hechos no existe discusión. Esto es depurar el objeto del debate. Lo mismo sucederá con las estipulaciones probatorias. Las partes, a través de las estipulaciones, le dicen al juez, mire, de todo este conjunto de hechos, consideramos que no resulta necesario discutir estos planteamientos puntuales. Nos vamos a concentrar en lo importante. En la práctica yo veo muchos colegas que dicen, yo no voy a estipular nada. Yo lo respeto, me parece que es una práctica, aunque no sensata, válida. ¿Y por qué no válida? Porque es que finalmente hay veces que perdemos el tiempo con aspectos que son intrascendentales. Yo tengo una tesis y es que la prueba pericial, por ejemplo, o se estipula en sus resultados o se controvierte con otra base pericial. Yo no veo la razón de ser para llevar a un perito, por ejemplo, de medicina legal, para que me dé cuenta de todos los hallazgos en el cadáver si es que yo no tengo cómo discutirlos. Esto me va a generar desgaste, me va a generar a mí una situación intrascendente ante el juez y además me va a generar el impacto negativo de tener que ver la sangre, por ejemplo. En los estados o en Norteamérica, por ejemplo, pues se dice que es válido o que resulta estratégico estipular las conclusiones porque van a generar menor impacto en el jurado. Por ejemplo, va a generar menor impacto en el jurado de decir que se da como un hecho cierto y probado que la víctima falleció como consecuencia de un shock anafiláctico producido por 35 puñaladas, que llevar entonces las fotografías de la sangre, de la escena del delito y de las 35 puñaladas en la víctima. Esto va a generar un mayor impacto en el jurado, inclusive más empatía en el jurado. Entonces, las estipulaciones tienen que servir como una herramienta para depurar lo que es objeto de discusión. La ambigüedad en las estipulaciones probatorias puede generar graves afectaciones a la estructura del proceso. Recientemente esta providencia, la 1671 del año 22, radicado 56252, es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no existe claridad en las estipulaciones probatorias o existe ambigüedad. En este caso, por ejemplo, existió una absoluta renuncia al ejercicio de la acción penal, lo que llevó entonces a que se decretara la nulidad del actuado. Pero en otras oportunidades también ha existido o se dan estipulaciones donde una parte entiende una cosa, el fiscal entiende otra cosa y el juez entiende otra cosa del hecho estipulado. De ahí entonces que se requiere absoluta claridad y absoluta precisión en cuál es el objeto estipulado, qué es lo que es objeto de estipulación. Y esto es un llamado a ustedes, mis amigos y amigas defensores públicos. Cuando vamos a dar por estipulado un hecho, seamos absolutamente claros en el alcance de esa estipulación probatoria. El acuerdo probatorio no puede desvirtuar la tesis de la acusación, ni tampoco puede desvirtuar la tesis de la fiscalía, ni puede dar por probada la tesis de la acusación. Entonces, ¿qué significa esto? Yo no puedo estipular entonces la responsabilidad penal, no puedo estipular la participación del procesado en los hechos, salvo una tesis alternativa, como el caso de la legítima defensa que acabo de plantear. No puedo desechar la tesis de la acusación en virtud de la estipulación probatoria, no puedo dar por probado que efectivamente existió el comportamiento delincuencial, etc. La estipulación probatoria implica, insisto, un acuerdo sobre un hecho jurídicamente relevante, sobre un hecho indicador, sobre una evidencia, sobre la autenticidad de la evidencia, sobre la base fáctica de un hecho jurídicamente relevante, pero no puede implicar entonces una renuncia a la controversia central de la discusión. En la práctica se suelen estipular aspectos como la plena identidad, la carencia de antecedentes penales, la buena conducta anterior del procesado y otros aspectos que realmente no gozan de ningún tipo de utilidad. Y aquí me quiero explicar frente a un aspecto. Plena identidad, obligación de acuerdo al 128, presupuesto para la orden de captura de acuerdo al artículo 297, presupuesto para la legalidad del procedimiento de aprehensión, artículo 297,
presupuesto para la imputación de cargos, 288, numeral primero, presupuesto para la presentación de la acusación, 337, numeral primero. ¿Qué quiere significar esto? El objeto de discusión en el proceso penal no es quién es el acusado, es si el acusado es autor o partícipe de una conducta delictiva. Ese es el objeto del debate. En otras palabras, la plena identidad es un presupuesto material de la pretensión, la capacidad para ser parte. Entonces, pues en el juicio oral no deberíamos estar discutiendo quién es el acusado. Dos glosas importantes sobre este aspecto. Uno, Andrés, es que el 375 nos dice que un hecho es pertinente cuando se refiere directa o indirectamente a los hechos, cuando se refiere a la mayor o menor probabilidad de ocurrencia de los mismos, cuando se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito, o cuando se refiere a la identidad del responsable. Entonces, cuando la norma alude a la identidad del responsable, pues puede ser un presupuesto de la individualización, no hay ninguna discusión sobre esto, pero también puede ser que sentemos a un testigo y le preguntemos, ¿usted reconoce el sujeto que está al lado del señor de azul? Sí, sí lo reconozco. ¿Sabe cómo se llama? No, no lo recuerdo. ¿Pero por qué lo reconoce? Ah, esa fue la persona que estuvo en mi negocio y que disparó en dos oportunidades. ¿Lo había visto antes? El día del asalto. ¿Lo vio después? No, no lo he vuelto a ver después. Solo hasta el día de hoy. Entonces aquí está hablando de la identidad del responsable, no su plena identidad, no su identificación. Y segundo, hay un evento puntual en el que considero que la plena identidad resulta no solo pertinente, sino que muy útil en las discusiones, y en los casos de homonimia o el fenómeno de migración venezolana, por ejemplo. Cuando se ha dado el fenómeno de migración venezolana, pues me ha parecido importante que se genere la posible estipulación de la plena identidad, pero agrego algo que no les va a gustar a los defensores, y es que para la estipulación de la plena identidad creo que siempre se requiere soporte probatorio, es decir, el aspecto o la evidencia que dé por probada la estipulación. Ya volvemos sobre ese aspecto. Otra estipulación inocua, inánea, absurda, pérdida de tiempo absoluta. Damos por un hecho cierto sobre el cual no existe controversia que el procesado carece de antecedente penal. ¿Y para qué estipulamos la carencia de antecedentes penales? Eso es como decir, también, su señoría, estipulamos la presunción de inocencia. También estipulamos que el procesado es una muy buena personita. Eso no tiene ninguna relación, porque no es objeto de discusión. Cosa diferente es si el fiscal va en el 447 a presentar antecedentes judiciales, sobre todo para decir, vea, aquí tenemos que aplicar una circunstancia de mayor punibilidad. Recordemos que con la ley 2197 ya es circunstancia de mayor punibilidad tener antecedentes penales. Hay cosas que uno dice, ¿para qué las seguimos estipulando? No tiene relación de ser. Podemos estipular la inimputabilidad, la marginalidad, la ignorancia, la pobreza extrema, los estados de ira e intenso dolor. A mi juicio, no. Y la Corte Suprema de Justicia también establece esto. ¿Por qué? Porque la inimputabilidad implica entonces que el procesado no tiene la capacidad de comprender o de determinarse de acuerdo a la comprensión de la ilicitud, o pues que se encuentra en uno de estos estados similares que realizó el comportamiento en este sentido. No puede estipularse la inimputabilidad porque es una categoría que le corresponde de manera jurídica, es una categoría, es un fenómeno de la culpabilidad y es una categoría que le corresponde de manera directa al juez. Y es una categoría jurídica y no científica que requiere valoración jurídica y no probatoria. Obviamente tiene que tener una base probatoria. La marginalidad, la ignorancia y la pobreza extrema. Quien realice la conducta punible bajo circunstancias de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema. Ahí estaríamos renunciando a todo el fenómeno de la controversia sustantiva. O el que realice el comportamiento bajo estado de ira o intenso dolor no puede tampoco renunciar a la controversia sustantiva. Entonces, alguno diría, Andrés, usted nos está dejando sin herramientas. No, yo les estoy diciendo que yo no puedo estipular la inimputabilidad, la marginalidad, la ignorancia, la pobreza extrema o los estados de ira porque implican una renuncia a la controversia sustantiva. Pero sí puedo estipular que es un hecho cierto y probado que al momento en que ocurrieron los hechos, el procesado se encontraba en un estado de conmoción mental que no le permitió comprender la realidad en la que se estaba desarrollando el comportamiento, o que se encontraba bajo una situación de trastorno mental permanente o que estaba en trastorno mental transitorio. También puedo dar por un hecho cierto y probado que el procesado ha sido objeto de aislamiento, de bullying, de marginación, que ha sido maltratado,
o que es una persona que no tenía los conocimientos jurídicos ni los conocimientos sociales sobre un hecho, que se encontraba completamente aislado o que se encontraba en una situación famélica que no le permitía realizar un comportamiento diferente, que estaba en una situación de absoluta precariedad, o que este aspecto le produjo una situación de ira porque el comportamiento fue injustificado, fue grave, fue producto de un tercero, o que la persona se sumió en una profunda tristeza en razón a las circunstancias que se produjeron. Es decir, yo no puedo estipular la categoría jurídica, pero sí puedo estipular la base fáctica de esa categoría jurídica. Esto es una clave importante que les quiero compartir frente a ese tema. Sí puedo estipular las bases fácticas. Ahora, yo no puedo utilizar la incorporación, no puedo utilizar la estipulación para incorporar de manera subrepticia prueba de referencia. Esto es de todos los días. Por fortuna, ya nuestra Corte Suprema de Justicia empieza a dar unos pinitos sobre este tema. Entonces, se da por un hecho cierto y probado que en el análisis médico-legal sexológico no se encontró evidencia de abuso sexual, pero se incorpora el examen médico-legal, la valoración médico-legal, y ahí entonces se trae toda la anamnesis. Ah, lo que pasa es que con la anamnesis declaramos que efectivamente ocurrieron los hechos. No, la anamnesis del paciente, por ejemplo, es una declaración anterior a la audiencia de juicio oral que versa sobre los hechos jurídicamente relevantes, que no ha sido sometido a contradicción ni confrontación. Entonces yo no puedo utilizar la estipulación probatoria para de manera, digamos, oscura, dolosa, de manera subrepticia, la incorporación de la prueba de referencia. Entonces, pilas con eso, que no se pueda realizar. Ahí también uno tendría que mirar la estrategia. Por ejemplo, si en la estipulación probatoria, pues nos dicen que si, por ejemplo, en el examen médico-legal sexológico la paciente o el paciente en la anamnesis dice, no, una persona que yo nunca había visto y con la que no he tenido contacto fue la que me agredió sexualmente, uno podría decir como defensor, me interesa esta estipulación porque la víctima no lo conoce. ¿Qué establecen las diferentes legislaciones frente a este tema? Ya nos vamos a realizar un análisis. Las diferentes normativas nos dicen que las estipulaciones probatorias de alguna manera condicionan al juez o al jurado. Entonces nos dicen que cuando se den estos acuerdos deberá estarse durante toda la audiencia de juicio oral, esto en México. Se evitará su presentación en el debate, Venezuela. No podrán ser discutidos, Panamá. El juez dará por acreditados obviando su actuación probatoria, Perú. La estipulación es una admisión judicial que implica un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella y una vez hecha y aprobada por el tribunal, la estipulación obliga a quienes la hacen y las partes por ellos legalmente representados. Entonces, las estipulaciones probatorias de alguna manera atan al juez de conocimiento. Ahora vamos a preguntarnos enseguida qué pasa si la estipulación resulta contraevidente al hecho probado. Otro tema de discusión de todos los días. Las estipulaciones probatorias pueden tener anexos, pueden tener soporte probatorio. Entonces, pues encontramos dos corrientes jurisprudenciales. Las estipulaciones probatorias no deben tener anexos probatorios, pero en caso de que las partes los alleguen, no pueden ser valorados más allá de su justa medida. Sentencia 7962 del año 2007, sentencia 38975 del año 2013, del año 2007, 53649 auto 4644 del año 2019. Estas decisiones nos han dicho las estipulaciones no deberían tener soporte probatorio. La más famosa de todas, la famosísima 38975 del año 2013, que nos dice no tienen que tener soporte probatorio. Todas estas demás providencias nos dicen, bueno, las estipulaciones probatorias pueden tener soporte probatorio, pero no pueden ser analizadas. La última de estas decisiones, la 57210 del año 2021, y otra que tocó el tema de manera muy reciente fue esta 1671 del año 2022, que dice que puede tener el soporte probatorio. Ahora, ¿qué pasa? Independientemente de que la estipulación pueda tener o no pueda tener soporte probatorio, lo cierto es que el juez no puede valorarlas más allá de lo que es objeto del acuerdo, única y exclusivamente para corroborar el acuerdo.
Mi tesis, compañeros, se inclina a que debería ser obligatorio el soporte probatorio de la estipulación en razón a la claridad que se le debería dar a las estipulaciones, obviamente bajo el entendido de que no podrían ser objeto de análisis más allá del objeto de estipulación. Esta es mi tesis académica, mi posición académica. Obviamente no necesariamente coincide con los litigios. Un breve recuento de cómo funciona esto en otras legislaciones. En México, los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima u ofendido. Esta normativa nos dice, las víctimas y el ofendido puede oponerse al contenido de las estipulaciones. Pregunta, ¿será que en Colombia podría existir esa oposición? En la providencia que les acabo de mencionar, la 1762 del año 2022, se presenta la oposición de las estipulaciones probatorias por la víctima y por el Ministerio Público. A mi juicio, de acuerdo al contenido del artículo 20 del Código de Procedimiento Penal y el concepto de controversia sustantiva, puede existir oposición a las estipulaciones probatorias. Cuando el juez admite la estipulación probatoria, solo procede reposición. Cuando el juez niega la estipulación probatoria, procederá el recurso de apelación. Salvo que se trate, algún compañero que por favor me ayude, que tiene el micrófono encendido, le agradecería mucho. Si se trata de situaciones de ilegalidad de la estipulación, pues entonces podría ser objeto de recursos tanto si lo admite como si la niega como tal. Un segundito, le apago el micrófono al compañero que lo tiene encendido para poder continuar con el desarrollo de la barra. Ya enseguida termino mi exposición y les concedo el uso de la palabra para que podamos realizar la discusión. Ya vi su mano levantada, doctora. Doctora Dolly Portilla, por favor, le agradezco que mantenga el micrófono apagado. ¿Qué vamos a encontrarnos adicionalmente interesante en México? El juez de control de garantías autorizará el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación que los acredite en el hecho. Es decir, en México la estipulación probatoria requiere base fáctica, requiere soporte probatorio. Debemos entender que todos los países que vamos a analizar, salvo Colombia, la función de control de la preparatoria o la fase intermedia o la audiencia intermedia la desarrolla un juez diferente al de la acusación. En Colombia es extraño, pero el juez que conoce de la acusación, conoce de la preparatoria y conoce del juicio. Entonces, dos cosas interesantes. Puede existir oposición de las víctimas o de las víctimas u ofendidos en la estipulación y se requiere que existan antecedentes investigativos de esto. En Ecuador, los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea necesario probar un hecho y inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados. Entonces, las partes tienen iniciativa probatoria, no resulta necesario probar un hecho, esto más bien debería entenderse como un hecho pacífico y se puede presentar estipulación sobre el contenido pericial. En Venezuela, si todas las partes estuvieran de acuerdo en alguno de los hechos que se pretenden demostrar con la realización de determinada prueba, podrán realizar estipulaciones respecto a esa prueba, con la finalidad de evitar su presentación en el debate del juicio oral y público. De tales estipulaciones debe quedar constancia expresa en el auto de apertura a juicio y las partes podrán alegarlas en el debate sin necesidad de incorporarlas por ningún medio de prueba. No obstante, si el tribunal lo estima conveniente, ordenará su presentación. Entonces, en Venezuela, las estipulaciones quedan en un acta, las partes pueden referirse a ellas como en Colombia, pero el tribunal puede decir, vea, a pesar de que ustedes lo vieron por cierto, entonces yo quiero escuchar el relato de esa prueba. En Chile, durante la audiencia, el fiscal, el querellante, si lo hubiera y el imputado, podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos que no podrán ser discutidos en el juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Entonces aquí se le da iniciativa al juez de garantías. Andrés, ¿vulnera el principio de imparcialidad? No, porque el juez de garantía no va a estar en el juicio. Si la solicitud no mereciera reparos por conformarse a las alegaciones que hubieran hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se dieron por acreditados a los cuales deberá estarse durante la audiencia de juicio oral. Panamá. Acuerdos o convenciones probatorias. La defensa puede proponerle a las demás partes dar por acreditados ciertos hechos. Miren que aquí la iniciativa probatoria
es la del defensor. Estos hechos no relacionados con la vinculación del imputado, los cuales no podrán ser discutidos en el juicio oral. El juez de garantías verificará si las demás intervinientes lo aceptan y le dará su aprobación si en su opinión se conforman los antecedentes de la investigación. El juez de garantías también podrá sobre esta materia proponer otros acuerdos probatorios a las partes. Tales convenciones de prueba deberán insertarse en la resolución de la apertura. Y Perú, que para mí es el más interesante, nos dice: los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos, ojo con esto, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. Es decir, aquí el acuerdo no versa sobre los hechos, sino sobre cuáles medios de prueba van a ser practicados. Entonces, esto sería un fenómeno de conducencia y un fenómeno de mejor evidencia. Podríamos decir, vamos a probar este hecho solo con este testigo. El juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos y, en caso contrario, si no lo fundamenta especialmente su rechazo, carecerá de efecto la decisión que lo desestima. Entonces, hay varios aspectos pues, sobre las estipulaciones probatorias que conciernen al debate de los sujetos procesales. Mi posición, compañeros y compañeras. Esta es mi posición. Obviamente no tiene por qué ser compartida, está sometida a discusión. Insisto, solo es mi posición. Las estipulaciones probatorias siempre deberían tener soporte probatorio. ¿Por qué? Porque las partes no nos es dado un constructivismo. Nosotros no podemos construir la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el juez dice, mire, entre la fiscalía y la defensa dieron por un hecho cierto y probado que el procesado no se encontraba en la escena del delito al momento de ocurrencia de los hechos, pero finalmente toda la demás prueba, incluyendo la videográfica, me lo muestra en la escena del delito? ¿Qué sucede si el resultado de la estipulación es contraevidente? Por ejemplo, que existen residuos de plomo, bario o antimonio en el procesado, pero se demuestra que no disparó, que no tuvo contacto con armas de fuego. ¿Qué sucede si todo lo que se ha estipulado resulta contrario a lo que se probó en el proceso? Uno ahí diría, bueno, ¿qué pasa con el juez? El juez realmente se ata al contenido de la estipulación probatoria cuando ella resulta contraevidente. El juez puede ahondar en el contenido de lo que implica la controversia sustantiva. Todos esos problemas, a mi juicio, se podrían obviar si la estipulación probatoria tiene una base fáctica, si la estipulación probatoria tiene un soporte probatorio. Ahora, ese soporte probatorio solo podría ser objeto de verificación en lo que tiene que ver con la estipulación, ni más ni menos. Que las partes no puedan construir ese desarrollo o ese constructivismo social. Ahora, entonces alguien me diría, entonces siempre tendría que existir evidencia del soporte de la estipulación probatoria. Sí, y si se trata de un hecho menor o de menor entidad que no tiene el talante de requerir evidencia, entonces no hay necesidad de estipularlo. ¿Por qué? Porque la estipulación probatoria debe versar sobre un hecho jurídicamente relevante o el que lo sirva para refutarlo, no sobre hechos absurdos o intrascendentes. Esta es mi opinión, obviamente la someto a debate. Desde la perspectiva de la defensa, las herramientas, las estipulaciones probatorias no son herramientas para evitar el ejercicio de la acción penal. No nos sirven para decirle al fiscal no ejerza su labor. Un fiscal que no ejerza su labor, pues necesariamente va a ser investigado o va a suceder algo. La estipulación probatoria nos sirve para depurar, pero no para renunciar al debate probatorio. Un juez atento a la jurisprudencia, un juez juicioso, no va a permitir este tipo de estipulaciones. Las estipulaciones probatorias no sustituyen la estrategia defensiva, la complementan. Yo todo el tiempo veo defensores que hacen estipulaciones probatorias para favorecer la tesis del fiscal o para, digamos, lo que menguar la tesis del fiscal o limitar la labor investigativa del fiscal. Pero las estipulaciones nos tienen que servir a nosotros para nuestro desarrollo, nuestra tesis, es decir, para que también nuestro trabajo se facilite. Entonces, propongamos estipulaciones para que nuestra labor facilite, delimitemos el alcance con rigurosidad, démonos el trabajito de que la estipulación quede absolutamente clara, escribámoslas. Damos, por cierto, este hecho, y sobre este hecho no versa controversia sustantiva. Como quiera que actualmente no se exige o no existe norma
ni criterio jurisprudencial que nos exija la base probatoria, la base fáctica. Las estipulaciones tienen que ser todavía mucho más rigurosas. Entonces, cuando vamos a estipular un hecho, este es el hecho que se estipula y analicémoslo con la demás evidencia. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades, pues si encontramos que una estipulación resulta contraevidente a un aspecto trascendental, pues tenemos que optar o por no estipularlo o generar una estrategia para que su contenido resulte absolutamente más claro. Creo que esto era lo que les quería compartir el día de hoy en esta charla sobre estipulaciones probatorias, que insisto, resultaba optativa y porque lo había hablado con algunos defensores y defensoras, esta es pues mi opinión frente a este aspecto. Recientemente, perdón, dentro de poco tiempo estaré publicando un trabajo un poco más profundo sobre este tema, las estipulaciones probatorias, que una vez publicado, pues se los compartiré para que también haga parte de nuestro material de apoyo en el desarrollo de nuestras diligencias. Entonces dejo de compartir pantalla y abro el espacio para que ustedes, pues si tienen algún tipo